El Señor ha dicho lo siguiente. En Marcos 1:15 hay dos demandas que el Señor Jesucristo ha dejado para que nosotros las obedezcamos. Él ha dicho lo siguiente en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando el Señor ha mencionado la palabra arrepentimiento, ha dejado claro y nos ha dicho, nos está diciendo en ese mensaje, que son las dos demandas, cambien su manera de pensar porque ustedes son malos. Cambien su manera de pensar porque ustedes no son buenos. Porque ustedes pecaron, violaron la ley divina de Dios al pecar una sola vez y quedaron condenados a muerte eterna. Cambien su manera de pensar y conformen su mente a la palabra de Cristo, que es la Biblia. Entiendan que son pecadores, que violaron la ley de Dios. Cambien su manera de pensar porque ustedes no son buenos. Ustedes pecan todos los días. Con un solo pecado quedaron condenados porque el Señor Jesucristo en Ezequiel 18:4 tiene un decreto condenatorio que dice: he aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ese es un decreto condenatorio, entiéndanlo, que se dejó caer con un solo pecado. El pecado número 1 nos condenó el alma a muerte eterna, a pasar la eternidad en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque el pecado se paga con la muerte del alma, y la muerte del alma es separación de Dios y el hombre. Hay una separación entre Dios y nosotros al quedar condenado a muerte. Esa es la muerte del alma, la que nos separa eternamente de Dios, el que creó todas las almas. El alma se paga con la muerte. En Romanos 6:23 lo dice claramente, que es la única forma de que el pecado pueda ser pagado. No hay otra manera, no hay ninguna moneda que nosotros podamos usar. Nuestras obras nos sirven para nosotros salvarnos. Así nos portemos bien, así hagamos cosas buenas, pretendiendo agradar a Dios con lo que hacemos en este mundo. Porque el Señor lo que dijo fue: cambien su manera de pensar, alineen su mente a la palabra de Cristo. Cambien su manera de pensar porque ustedes no son buenos, porque ustedes son malos, porque ustedes cometen pecado todos los días y tienen que reconocer su bajeza moral. Cambiando la manera de pensar, el ser humano puede verse el estado horrible, la situación terrible en la que se encuentra ante Dios. Debe autopercibirse como está ante Dios. ¿Y cómo está? Está moralmente corrompido. Nunca podrá dejar de pecar. Su naturaleza es pecaminosa. Y como pecador, el fruto de un pecador sencillamente es el pecado. No puede salir nada bueno, porque lo dice la Escritura.
que nosotros somos como suciedad y nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia para Dios. Que nosotros nunca podremos dejar de pecar porque la Escritura lo dejó registrado en 1 de Pedro 3:21, en Isaías 1:6, en Mateo 15:19. Y hay muchos más. Jeremías 17:9 y 10. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Deje el impío su camino retorcido y vuélvase a Jehová. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre es inicuo, hace iniquidad. Y el hombre es todos nosotros, los seres humanos. Usted, amigo querido, y yo. Y todos. Eso es lo que somos ante Dios. Podrida llaga, un corazón perverso y engañoso. Y del corazón nuestro salen todos los pecados, todas las maldades. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y el Señor ha dicho, cuando habló del arrepentimiento, cambien sus pensamientos, porque ustedes no son buenos, porque ustedes son malos, y deben reconocerse así. Cambiando los pensamientos, pueden autopercibirse realmente cómo están espiritualmente y reconocer el estado moral, judicial y espiritual. Y creer en el Evangelio de salvación, que es la segunda demanda en Marcos 1:15. Como dice, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado por el Padre al día tercero conforme a las Escrituras. Nosotros, los seres humanos, tenemos que creer este Evangelio que está en 1 Corintios 15 del 3 al 4, después de haber hecho arrepentimiento, metanoia para salvación. Por cierto que metanoia la usó el Señor en el interlineal, está esa palabra. Y es arrepentimiento. Y su significado es cambio. Metanoia es arrepentimiento y su significado es cambio. Y ese cambio demandado por el Señor es en la mente. Cambien sus pensamientos y véanse como Dios los ve. Cambien sus pensamientos porque ustedes no son buenos. Como está escrito, no hay justo ni uno solo. Al menos aún no ha salido ni uno. Porque ninguno es justo. Los únicos justos que existen son aquellas personas que han hecho este arrepentimiento para salvación, arrepentimiento para con Dios, ante Dios, y han creído con fe en el Evangelio, lo han creído con todo su corazón, han pasado la puerta estrecha que es el Señor Jesucristo, como Él lo ha dicho en Juan 19. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Estas personas están caminando hoy en el camino angosto y de hecho están predicando este mismo mensaje. Todos los que han hecho efectiva la salvación, estamos unidos en un solo trabajo, que es este: anunciar las buenas nuevas de salvación y también hablar que han sido demandados por Cristo en Marcos 1:15, cuando Él ha dicho, arrepentíos y cree en el Evangelio. Y advertirles en la condición en que están en el camino ancho,
marchando al infierno, condenados, rumbos a ser encerrados en la prisión que se llama infierno, que están moralmente corrompidos y muertos espiritualmente, porque un solo pecado condenó el alma nuestra y también mató nuestro espíritu. Quedamos desconectados completamente para comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que Dios no es Dios de muertos. Se refiere a los muertos espirituales. Y en 1 Corintios 2:14, ahí la Escritura habla de la condición de un muerto espiritual. Porque el muerto espiritual, ahí dice la Reina Valera, el hombre natural. Y el original de Francisco La Cueva, del doctor Francisco La Cueva, dice hombre animal, como lo escribió el apóstol Pablo. Porque el hombre natural, hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para un muerto espiritual, la Biblia es una locura y los que la predican estamos locos, porque él no puede entender las cosas de Dios, porque él no tiene el Espíritu de Dios morando en él, porque él no ha pasado la puerta, él no ha hecho efectiva la salvación, él está en el camino ancho, con su alma condenada rumbo al infierno, y está desconectado de Dios y no entiende las cosas que son de Dios. Incluso muchas veces el muerto espiritual dice que Dios se contradice, que la Biblia se contradice. Y eso no es cierto. Lo cierto es que esta persona se encuentra en un estado de muerte espiritual y no entiende las cosas de Dios. Ese es el estado de un muerto espiritual. Y un condenado va marchando al infierno y cuando muere, ahí despierta. Y debe autopercibirse pecador. Entonces, el perfil de un vivo espiritual es aquel que ha hecho efectiva la salvación, primeramente obedeciendo las dos demandas, ¿verdad? Reconociendo lo que es y cómo está ante Dios, haciendo arrepentimiento para con Dios, arrepentimiento para salvación, arrepentimiento que lo conduce a hacer efectiva la salvación. Y ha creído en el Evangelio una vez que ha hecho este arrepentimiento para con Dios y ha cruzado el umbral de muerte a vida eterna. Porque Dios prometió antes de ir a la cruz que nos daría vida eterna y quedó registrado en Juan 10:28. Él ha creído que tiene vida eterna porque Cristo, cuando murió en la cruz, se dejó cargar con todos nuestros pecados. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí está la sustitución. Ahí fuimos sustituidos porque él tomó todos nuestros pecados, se los dejó cargar sobre él, como lo dice 1 de Pedro 2:24. Dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Ahí está la sustitución. Así fuimos todos sustituidos en la cruz de Calvario con Cristo y todos nuestros pecados en su cuerpo. Y los llevó a la cruz, se dejó crucificar y su alma entró a la eternidad a experimentar la muerte eterna. El castigo eterno fue sobre él en vez de nosotros. Él recibió todo el castigo, porque en él fueron cargadas nuestras condenas, con todos nuestros pecados que nos condenaron. Él se dejó condenar. En él se imputaron todos nuestros pecados y en nosotros se imputó la justicia de Dios por medio de Cristo. Y nosotros allí en la cruz, por medio del Señor Jesucristo, promesa que hizo en Juan 10:17 y 18, que Él tenía poder para poner su alma y para volverla a tomar. Y obedeciendo el mandamiento del Señor, de su Padre, Él fue a la cruz a sustituirnos. Y allí en la cruz quedamos
totalmente perdonados judicialmente, porque fuimos sustituidos por el único que podía hacerlo, el Señor Jesucristo. Él fue a la cruz en el lugar de nosotros. Él en vez de que fuéramos nosotros. Experimentar la muerte de nuestras almas en completo castigo para nuestras almas pecadoras. El Señor Jesucristo nos sustituyó en la cruz y ahora, haciendo arrepentimiento para salvación, arrepentimiento para con Dios, arrepentimiento que conduce a la salvación, a ser efectiva, esa salvación gratuita como un regalo, haciéndola efectiva. Somos justificados ante Dios por medio de nuestra fe, como lo dice Romanos 5:1. Justificado. Qué palabra tan hermosa para nosotros. Justificados ante Dios, declarados inocentes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Salvador, Jesucristo. El que puso la vida de su alma en sustitución por nuestras almas. El regalo más hermoso que Dios Padre pudo hacernos por medio de su Hijo. Por eso dice la Escritura, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Allí está escrito, el que en Él cree no es condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Marcos 16:16, palabras textuales del Salvador. Aquí haciéndonos una advertencia. El que creyere, el Señor no mandó a hacer obras, porque nuestras obras no sirven. El Señor mandó solamente a creer, pero a creer con fe para que pueda darse ese chispazo de fe que es en menos de un segundo y entrando en el camino angosto por medio del creer con fe en que Cristo salvó nuestras almas en la cruz, creyendo con fe en el Evangelio. Es todo por medio de nuestra fe y no por medio de nuestras obras, ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20 nos deja más que claro que el agua, que jamás nosotros vamos a ser declarados inocentes por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer, porque sencillamente no es por obra, es por medio de la fe. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por medio de su misericordia, por medio de su misericordia. Dios nos salvó no por lo que hagamos o dejemos de hacer, porque seamos buenos, nos portemos bien, hagamos el bien y pretendemos que no pecamos, que podemos dejar el pecado, guardamos santidad, nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón por todos los pecados. Como si fuera tan fácil acordarse de los trillones de pecados que desde el pecado número uno estamos cometiendo hasta el día de hoy y los que vamos a seguir cometiendo a partir de mañana. Son pecados nuevos cada día. Pecados nuevos que cometemos cada día, que repetimos nuevamente, todos los días. Malos pensamientos, ira, enojo, adulterio, fornicación, hurtos, homicidios, maledicencia, blasfemias, todo lo hacemos todos los días. Entonces, no es por obra, porque nosotros siempre estamos pecando y nuestras obras están sucias, porque nosotros somos como suciedad.
Y todo lo que hacemos son trapos de inmundicia para Dios. Todas nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios, lo dice la Escritura. ¿En dónde lo dice? Lo dice en Isaías 64:6, que nosotros somos como suciedad. Y todo lo que hacemos es estiércol, trapo sucio, lleno de estiércol, lleno de cosa horrible. Y para Dios nosotros somos como un perro podrido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no se halló cosa sana en él, en nosotros, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Podrida llaga. Y nuestras heridas no han sido curadas, suavizadas con aceite ni vendadas. Estamos intactos, podridos. Nadie nos ha curado. Estamos podridos. No han sido vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, ¿cómo es que nuestras obras pueden salvarnos si nuestras obras son trapo de inmundicia para Dios? Es para que usted analice todo esto y no se deje llevar por la religión. El engaño de la religión es perverso porque le hace creer a usted que usted es bueno, que usted hace el bien, que usted se debe portar bien para tener a Dios agradado, que usted le exige a la religión que deje de pecar, cuando usted está en una condición pecaminosa y jamás lo podrá lograr. Pero ese es un engaño, una gran mentira de que el ser humano, según la religión, puede hacer todas esas cosas como guardar santidad, pedir perdón por los pecados, arrepentirse de todos sus pecados, ser bueno, portarse bien, tener una vida moral intachable, que todas esas cosas son para salvación. Y es mentira. Eso es mentira de la religión donde usted se encuentra, llámese como se llame esa religión. Y también tiene usted un corazón que lo engaña, porque lo dice la Escritura, no lo digo yo. El Señor ha dicho en Jeremías, porque el corazón es perverso y engañoso. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas del mundo. Este versículo es terrible porque nos muestra que nosotros somos pervertidos, degenerados, porque no hay algo más malo y perverso que un ser humano. Pero el ser humano no se quiere ver así. El ser humano se quiere ver que es bueno, que no es malo, que él hace cosas buenas, que él no hace daño, que él puede dejar el pecado. Y eso es mentira, porque usted no puede cumplir ni un solo mandamiento de la ley de Dios. Y pretende que usted cumple algunos, o que los cumple todos. Y el apóstol Santiago, en el libro de Santiago 2:10, dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Así de sencillo. No se engañe más, no deje que lo engañen, pero usted mismo tiene que saber que usted tiene un alma engañosa y aparte perversa. El alma de usted lo engaña, le hace creer cosas que no son ciertas, cosas que no están dentro de la realidad de usted, hablando en términos espirituales. Porque usted en términos espirituales se encuentra marchando al infierno con su espíritu muerto y tiene una condición pervertida, degenerada en todos los sentidos. Usted es un pecador en potencia. Usted está corrompido moralmente. Yo sé que esta verdad que yo estoy hablando aquí no le gusta oír a la gente porque la gente está acostumbrada a oír palabras de bendición, palabras mentirosas de bendición, palabras de lisonja, palabras de mentira de que van a ser bendecidos por Dios, de que Dios les ama, de que Dios es bueno,
de que Dios solo es misericordioso. Están creyendo en una prosperidad que viene de parte de Dios. Viene abundancia para tu vida. Dios tiene grandes cosas para ti. Pero eso es mentira, porque lo que viene es ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. No es el amor de Dios que está con usted. Es la ira de Dios porque usted está en el camino ancho, marchando al infierno, gobernado por sus pensamientos y engañado por la religión, por Satanás y por el mundo. Esa es su realidad que usted tiene que reconocer. Que usted está muerto espiritualmente y que peca voluntaria e involuntariamente. Usted siempre lo va a hacer. Usted va a hacer pecado, sí o sí. Aunque usted diga que no, usted eso es lo que hace. Porque los pecados brotan automáticamente de dentro de nosotros. Porque del corazón salen todos los pecados, ha dicho el Señor. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo sale de nuestro corazón. Los hurtos, hablar mal de otra persona es maledicencia. Usted lo practica. A usted le gusta hablar mal de la gente, a espaldas de la gente. Y esa es la verdad. Y yo sé que esto no les va a gustar, pero lo lamento, yo no estoy aquí para acariciarle el oído a usted. Yo estoy aquí para advertirle su situación espiritual ante Dios, caminando al infierno, con su alma condenada, porque usted no ha hecho efectiva la salvación. Usted no ha entrado por la puerta estrecha que es el Señor Jesucristo. Su espíritu está muerto, usted no tiene conexión con Dios, aunque usted cante coritos en su templo, aunque usted clame, levante las manos, grite, haga todo lo que quiera en su templo. Usted no es escuchado de Dios. Dios no es Dios de muertos. Mateo 22:32. Ahí está, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y usted es un muerto espiritual y tiene que autopercibirse su situación moral corrompida, que usted realmente es un pecador, que usted peca con sus pensamientos sin ir al hecho. Así que yo no estoy aquí para acariciarle el oído, lo siento mucho. Tírenme piedras, palos, insúlteme, oféndame, haga todo lo que quiera, eso no quiebra hueso. Yo estoy hablando aquí como dice la Escritura. En el Salmo 7, versículo 11 dice que Dios es Dios, que Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Entonces, ¿cómo es que Dios te va a bendecir si estás en el camino ancho, enemigo de Dios, muerto espiritualmente, marchando al infierno, condenado? No has creído en la salvación. Te importa un pepino si Cristo te salvó o no. No has creído en el sacrificio que Cristo ha hecho por tu alma, salvando tu alma de todas las condenas que tu alma tiene. Cristo las quitó, te perdonó todos los pecados. Colosenses 2, 13 y 14, allí está, la Escritura lo ha dicho. Ha quedado registrado el perdón judicial a través de la Escritura en Colosenses 2, 13 y 14. Y los decretos que se dejaron caer sobre tu alma cuando cometiste el pecado número 1, ese decreto, con la muerte del Señor Jesucristo, quedó sin efecto. Nunca más te condenará ningún solo pecado. Y tú no has creído en esto. Tú has creído en la religión, tú has creído en las liturgias, en los pactos, en que ser bueno es para salvación, que portarse bien es lo esencial, que eso es lo que ha mandado Dios a hacer. Dios no ha mandado a hacer, Dios ha mandado creer. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, el Señor Jesucristo allí lo dijo, que es oyendo el Evangelio y creyéndolo con fe, que podrás pasar el umbral de muerte a vida, que podrás pasar ese estado de condenación y de muerte espiritual a salvado, justificado,
declarado inocente ante Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ahí, creyendo con fe en el evangelio. Creyendo con fe en el evangelio. ¿Cuál evangelio? El que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este evangelio se encuentra ¿dónde? En tu Biblia, en el libro de Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Es el libro de Pablo a los de Corinto. Allí está. Busca tu Biblia y mira todas estas citas que te he dado y corrobora tú mismo. No dependas de tu pastor. No oigas solamente lo que tu pastor dice, porque tu pastor está muerto espiritualmente, está marchando al infierno, te encuentra en el camino ancho también como tú. Ciego guiando a ciego, todos caerán en el barranco. Así lo dijo el Señor. Tu pastor está ciego espiritualmente. No puede ver, está en tiniebla, está muerto. Camino al infierno. Cuando él muere, físicamente, cae en el hoyo. Y tú atrás de él, porque creíste más en tus obras, mandato de tu pastor, y no has creído en el mandato de Cristo. En las dos demandas están en Marcos 1:15, hechas por el mismo Señor Jesucristo, para que las creas, para que las obedezcas, para que seas salvo del infierno, para que escapes de lo que está por delante, que es ira de Dios. No es el amor de Dios, ni las bendiciones, ni la prosperidad. Lo que hay es, lo que viene al mundo, no es amor de parte de Dios, es ira. La copa está rebosando de la ira contra el impío que no ha creído el sacrificio que Él le mandó a hacer a su Hijo en favor de nuestras almas. La inmensa mayoría no lo ha creído. Ha creído en religión, le ha creído a Satanás y le ha creído al mundo, pero al Evangelio de salvación. No han creído lo que Cristo hizo en la cruz. No han obedecido las dos demandas. Son hijos desobedientes a las dos demandas del Señor. Hasta aquí este video y espero que no me tiren tantas piedras, sino busquen la palabra de Cristo y vean quién está mintiendo. Dios los cuide.